del mes de septiembre. Voy a estar grabando la clase para enviarla para aquellos que no pueden entrar por cuestiones de conectividad. De todas maneras, pues es chévere estar acá para que ustedes, si tienen alguna pregunta, la puedan hacer pues en vivo, ¿no? Es más fácil cuando uno pregunta y de pronto le pueden responder inmediatamente que cuando uno entra a ver un video y de pronto no tiene la misma duda y pues tiene la oportunidad de preguntar. Entonces, no sé si están viendo las guías del mes de septiembre, que alguien me confirme, por favor. Pueden decir sí, porque no voy a estar viendo el chat en este momento. Entonces, encenderé el micrófono Sí, profe. para responder alguno. Listo. Muchas gracias. Listo. Si hay preguntas también las pueden escribir en el chat. Yo de vez en cuando revisaré para pues, estar pendiente. O me pueden decir, o pueden habilitar el micrófono, no hay problema, desde que sea para cosas de la clase. Entonces, la semana 1 de septiembre, que es del 7 al 11, o sea, esta semana, vamos a analizar un poco lo que es continuidad y derivadas. Vamos a empezar ya con el tema de derivadas. eh, pues no creo que alcancemos a llegar a integrales, pero bueno, no importa, que lo importante es que al menos con las derivadas, que nos vayamos aprendiendo a derivar. Eso es fundamental. Mm, entonces, vamos a mirar acá el ejemplo. Mario quiere representar de manera gráfica la función definida así. Una función definida a trozos. Esas son funciones definidas a trozos. Que, que dice que f de x se comporta como uno si x pertenece a los q. Los q, ¿cuáles números son? Los racionales, ¿no? Y como cero si x pertenece a los irracionales. ¿Cómo se grafica esto? Entonces, em, aquí explican la imagen de cualquier valor racional que come, bueno, que ubica Mario, no sé este come, qué significa ahí. Entonces, cómo se representa? Como uno. Es decir, si pertenece a los racionales es uno. O sea, acá, mire. Acá, si acá está el 2, acá está el uno, ¿no? Acá en esta línea de acá. Entonces, como uno, no importa cualquier racional, se comporta como uno. Y se comporta como cero si pertenece a cualquier irracional. O sea, acá. Sería como estas dos rectas de acá. ¿Cierto? Entonces, em, son dos horizontales punteadas. ¿Por qué punteadas? Ustedes saben que los racionales son los fraccionarios, ¿no? Y el complemento de los racionales son los irracionales. Entonces, donde uno pone puntos acá en el uno y donde no puso puntos en el uno los pone acá en el cero porque son los, digamos, el complemento de los Q. Si yo uniera, digamos, si yo pudiera desplazar esta recta hacia abajo, me quedaría ya ahora sí una recta totalmente definida, ¿no? Bueno, aunque no están algunos reales, pero nos quedaría ya definida acá. Nos quedaría ya definida una, o sea, no quedaría punteada, sino quedaría ya la línea como tal. Aunque una recta es una sucesión infinita de puntos, ¿no? Entonces vamos a analizar esta definición de continuidad. ¿Esto será continuo? ¿Esta recta de acá será continua? ¿O alguna de estas dos rectas será continua? Bueno, uno cuando habla de continuidad, uno ya tiene como una definición en la mente, ¿no? Más o menos de qué sería la continuidad. Entonces, cuando una función f es continua en un punto x igual a de su dominio, si el límite cuando x tiende a de esa función es igual a f de a. ¿Cómo así? Esto, tratemos de desglosar esto un poquito más. Una función f es continua en un punto x igual a, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Trata de calcular el límite hace tender uno a la variable hacia a y calcula uno ese límite de la función y eso tiene que dar la función evaluada en A. Bueno, aquí está un poquito enredado, pero sé que con el ejemplo nos va a quedar un poco más claro. Y tiene que cumplir o este equivalente más bien a que cumpla las siguientes condiciones. Son tres condiciones que me desglosa esta definición. Que exista el límite cuando x tiende a de la función. O sea, uno calcula el límite, este límite de la función, y tiene que existir. Si el límite no existe, ya la función no es continua en ese punto. Además, tiene que existir f de a, o sea, que usted evalúe f de a y sea determinado, o sea, de algún valor también. Y además, ¿qué debe pasar? Que estos dos sean iguales, que coincidan, que estos dos sean iguales. Esas son las tres condiciones. Entonces vamos a mirar el ejemplo y verán que nos queda un poquito más claro.
Entonces, el dominio de la función f de x, en este caso f de x, ¿quién es? X a la 3 menos 6x a la 2 menos x más 30. ¿Listo? Este es mi f de x, todo esto es mi f de x. Para cada uno de esos puntos la función es continua. Mire, la gráfica de esta función es esta de acá. Y uno mira que no tiene ningún corte ni nada, sino que ella es continua. Por ejemplo, en el punto x igual a 2, el punto x igual a 2, eh, el punto x igual a 2. Mire, vamos a encerrar un poco. Yo no sé, yo no he podido mirar cómo hacer que la línea me quede más delgadita acá. Entonces, x igual a 2, ya sabemos quién es f de x, ya sabemos quién es a, ¿cierto? ¿Quién sería de pronto, eh, mire, porque aquí me hablan de un f de a y me dicen de un punto x igual a a. Entonces, en este caso, a ¿cuánto vale? Pues 2, ¿cierto? A vale 2. Entonces lo que vamos a hacer es a verificar estas tres condiciones. Vamos a verificar estas tres condiciones para mirar si esta función es continua en el punto x igual a 2. Entonces vamos a calcular el límite. Cuando x tiende a 2, por eso uno hace tender x hasta 2, uno lo hace tender a 2 y calcula el límite de f de x, pero f de x es esto. No sé si está quedando claro ahí. F de x es esto, entonces vamos a hacer tender x hacia 2, a ver qué pasa. O sea, vamos a calcular el límite de x cuando x tiende a 2 de la función. ¿Cómo se calcula este límite? Los límites que vimos en guías pasadas. Pues este límite, como esto es un polinomio, ¿cómo se calcula? A ver si aprendimos algo o se perdió el tiempo. ¿Quién me dice cómo se calcula ese límite? Para que dé 12. ¿Alguien? No todos. Esto es la idea de esto también es que sea interactivo, no solamente yo aquí hablando porque se duermen, se aburren o se ponen a ver el Tour de Francia o la novela, bueno, no sé. Díganme, alguien, ¿cómo se calcula este límite? ¿Quién me dice cómo se calcula ese límite? Fácil. Díganlo, mire, no importa si está mal. Yo siempre les he dicho que no importa si lo que usted dice está mal. ¿Qué tal que lo que usted dice que sabemos que de pronto esté mal, lo esté pensando igual otro estudiante? Entonces podemos corregir a dos o a tres, a los que tengan la misma confusión. O puede que lo tenga bien y, y usted de pronto lo que pasa es que no se tiene confianza. Diga, no, es que yo creo que es así, pero me da pena, ¿no? ¿Pena de qué? Aquí no debe dar pena hablar ni nada. Entonces díganme, ¿cómo se calcula ese límite? Mírelo, este límite de acá, el literal uno, el numeral uno, ¿cómo se calcula? Chachos. Yo no sería reemplazando la X cuando tiende a 2. Bueno, el 2. Exactamente, facilísimo. Donde está la X, voy a poner 2. O sea, aquí debo poner el 2, aquí debo poner el 2 y aquí debo poner el 2. Entonces aquí me queda 2 a la 3, ¿cuánto da? 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos, entonces aquí me queda 8 menos 2 a la 2 da 4. 4 por 6, 24. Entonces aquí me queda menos 24. Menos X, o sea, menos 2. Entonces menos 2. Y más 30. Entonces uno dice 8 menos 24. ¿Cuánto es 8 menos 24? Menos 16. Menos 16 menos 2 da menos 18. Y menos 18 más 30 da 12 positivo. Listo, calculamos ese límite. Como es un polinomio, pues se reemplaza directamente. Entonces, el límite me dio 12. Listo. Se cumplió la primera condición porque la primera condición es que exista este límite. Y si existe, mire, es 12. El límite es 12. Entonces, listo. Fácil. Que f de a exista. ¿Cómo así f de a? Pues uno toma toda esta función y reemplaza, o sea, f de a vendría siendo la función sustituida, o sea, en lugar de x pongo a, pero a en este caso es 2, o sea, es prácticamente hacer lo mismo que acá. Entonces yo al sustituir, obviamente voy a obtener f de a que también va a ser 12. En este caso, por lo que es polinómico, pues es sencillo de ver y nos va a dar 12, ¿cierto? Mírelo, acá está. Se sustituyó, se hicieron las operaciones y nos dio 12 también. Entonces se cumple la segunda condición que es que exista f de a. Y la tercera condición que dice que ambos coincidan, que el límite sea igual a f de a
Y eso es verdad, mire. El límite me dio 12 y f de a me dio 12. Mire, el límite es igual a f de 2, que es 12. Entonces se cumplen las tres condiciones, por lo tanto la función es continua en ese punto. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o hay alguna duda o todo está claro. Profe, qué pena, ¿me podría explicar la última? ¿Esta? Sí, señor. Sí, la tercera condición me dice, ambos números coincidan, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x debe ser igual a f de a. Entonces, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a 2 de esta función eh, me dio 12, mírelo acá, 12. Y el límite y f de 2 me dio 12 también. Por eso yo puedo decir que el límite, como aquí me dio, o sea, mire, si yo tengo que a es igual a b y b es igual a c, ¿cierto? ¿Qué puedo concluir yo? ¿Que a es igual a quién? Si a es igual a b y b es igual a c, entonces a es igual a quién? ¿Nadie? AC. Exactamente, a c. Yo les he explicado esto en el pasado. Entonces, aquí estamos diciendo esto, mire, a es igual a b y b es igual a c, entonces, ¿qué va a pasar? Que a es igual a c. Así de sencillo. Y aquí esto me está diciendo, pues como ya me dio que esto es igual a esto, yo puedo decir que este límite es igual a f de 2. El límite cuando x tiende a 2 de la función es igual a f de 2 y eso a su vez es igual a 12. O sea, todo me dio 2. Miren, eso está un poquito enredado ahí, pero para que no se enreden. Calculamos el límite y me dio 12. Calculamos o evaluamos la función en ese punto 2 y me dio 12. Mire, ambos me dieron igual. Ya, listo, sencillo. Si ambos me dieron igual, entonces puedo decir esto. Puedo afirmar la tercera condición, que la tercera condición cumple. ¿Listo? Porque ya sé que este límite me da 12 y 12, mire, es igual a f de 2. Mire, f de 2 al final me dio 12. O sea, por eso aquí lo ponen igual a f de 2. ¿Listo? Es así de sencillo. No es nada más. Ustedes pueden decir, bueno, se cumple la primera condición, me dio 12. Se cumple la segunda condición que también me dio 12. Ah, bueno, entonces también se cumple la tercera condición. Listo. Si por ejemplo aquí el límite me dio 12, pero aquí al evaluar me dio 14, entonces ya uno dice, no, no se cumple la tercera condición. Se cumplen las dos primeras, pero la tercera no, porque el límite me da 12 y f evaluado en 2 me da 14, entonces no se cumpliría. ¿Listo? Puede pasar eso. Entonces, miremos este ejemplo. Miren este ejemplo. La función es 2 sobre x a la 2 Una menos x. pregunta. Señora, Si no se cumple, o sea, digamos, si queda arriba 12 y en la tercera 14, no tiene nada que ver. no, no, no. Ojo que, O sea, no pasa nada. o sea, si aquí te dio 12 y aquí te dio 14, o No, en la última. no, Bueno, no, no. sí. No, no, porque si aquí te da 12 y aquí te da 12 y aquí no te puede dar 14. Aquí no te puede dar 14 No, o porque... sea, si la primera da 12, la segunda da 14, entonces pasa algo ahí con el ejercicio o qué, o Sí, pasa nada. claro, claro, pasa algo. Si aquí en lugar de 12 da 14, que es lo que les acabé de decir, si aquí da 12 y aquí da 14, uno aquí que escribiría, la tercera condición no se cumple porque el límite cuando x tiende a 2 de f de x me dio 12, o no, más bien uno escribe, y eso es diferente a f de 2, que es 14. Si me hago entender, uno lo escribiría de esta manera. No se cumple, no cumple, no cumple. Ah, bueno, profe, gracias. No cumple porque el límite me dio 12, que es diferente a f de 2, que es 14. ¿Sí? No se cumpliría. Entonces uno aquí, para decir que es diferente, es un igual con una línea en la mitad. Es diferente, no cumple. Lo diría uno así y ya, ahí acabaría el ejercicio. ¿Listo? Profe, Señor. bueno, profe. ¿Y ahí cómo sería la gráfica? ¿Con qué datos se grafica? No, 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 uno es reemplazando, como siempre lo hemos hecho, para sacar esta gráfica, uno hace una tabla. Son los valores de X, son los valores de Y uno le empieza a dar valorcitos a la X, el uno, el 2, eh, ush, ay, se borró todo, bueno. Ustedes entienden que eso es un 2, ¿no? El 3, el menos uno, bueno, uno le dando valores
y aquí le van otros, por ejemplo 4, 5, bueno, no sé los valores que le den, y uno, pues la coordenada 1,4, entonces ya que es 1, y aquí está 4, entonces uno va ubicando ahí y luego une los puntos y ya. Esa graficación sí no me voy a detener ahí, porque eso ya lo deben saber ustedes, cómo se grafica. A partir de la función, construye la representación. Recuerden que al inicio de año, antes de que ocurriera todo esto, se les explicó, y en su cuaderno lo deben tener, representación gráfica de una función. Deben tener la representación esto se llama en diagramas de Venn, o la representación algebraica o la representación en tabla, tabular. Eso está al principio de año, entonces si no lo recuerdan lo pueden revisar ahí, ¿listo? Bien, miremos el segundo ejemplo que este nos va a aclarar un poco más. La función es 2 sobre x a la 2 menos x. Y si ustedes miran la gráfica, miren, la gráfica viene de esta manera acá, sube, sube, y por allá se pierde en el infinito, y luego viene y baja acá. Pero ustedes dirán, pero ¿qué pasó por allá arriba que no se ve como unida la gráfica, ¿cierto? Entonces quiere decir que no es continua en algún punto. Entonces, ¿cuál será ese punto en el que no es continua? No es continua inclusive en más de un punto, en dos. ¿Por qué no es continua en el cero? Y uno lo puede analizar, digamos, hagámoslo tender a cero, calculemos la primera condición, el límite cuando x tiende a cero de 2 sobre x a la 2 menos x. ¿Cómo se calcula este límite? Lo mismo, directo. Entonces aquí me da cero. Si yo reemplazo el x por cero, aquí sería 0 a la 2 que es cero, y aquí también cero, 0 menos cero me da cero. Pero 2 dividido entre cero no se puede, entonces ese límite no existe. Y si yo reemplazo el 2 por cero, o sea, para hallar f de 0, porque recuerden que toca cumplir la segunda condición que es al evaluar, debe existir f de 0. Entonces se reemplazar acá también por cero. Es prácticamente hacer lo mismo. Nos va a dar la misma inconsistencia, ¿no? 2 dividido cero no se puede. Entonces no cumple ni la primera ni la segunda, pues por lo tanto no va a cumplir la tercera. Pero uno con que ya no cumpla una condición, ya es suficiente para decir esa función no es continua. Como el límite no existe, ya de uno no puede decir no cumple esa condición. Em, y en uno tampoco, en x igual a uno tampoco, porque si yo reemplazo aquí el uno a la 2 da uno, menos uno da cero también. 2 dividido cero no se puede. Miren, aquí está la gráfica sube por allá para el infinito y de repente aparece aquí abajo, miren. Aquí aparece la parte en ese intervalo. Pero hay unos valores en cero y en uno que no está como definido. Entonces, además, mire, ahí se nota que esa gráfica no es continua. Yo no sé si ustedes recuerdan las gráficas de funciones trigonométricas. Entonces, la del seno era algo así, pero bien hecha, ¿no? Esta es continua. La del coseno arrancaba de arriba, también es continua. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que la tangente es algo así. Esa no es una gráfica continua en todo su dominio. Tiene algunos intervalos en los que no está definida. Entonces, eso es continuidad. Continuidad en un punto. ¿Sí está claro? Continuidad en un punto. Porque ahora vamos a ver continuidad en un intervalo. La continuidad en un intervalo, pues ya es mirar, digamos, yo voy a mirar si mi gráfica o mi función es continua en este pedacito nomás. Ya no voy a mirar únicamente en un punto. No voy a mirar si es continua en este punto, porque ya lo vimos, ¿cierto? Y lo entendimos, cómo se calcula. Yo voy a mirar ahora en un pedacito, que se llama intervalo. En un intervalo voy a analizar la continuidad. Si de pronto en todo ese intervalo es continua. Aquí, digamos, en este ejemplo, es continuo en todo este intervalo, ¿cierto? En este intervalo que yo encerré, que de pronto voy a llamar A y B. En el intervalo A, B es continua, mire, no tiene ningún corte. Pero si yo cambio y digo, no, voy a analizar en este intervalo, ¿continuo en todo el intervalo? No, no, porque hay unos pedazos para los que no está definida la función. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Bueno, continuidad en un intervalo. Aquí me faltó otra vez la hoja. Una función j o f, no importa, es continua en un intervalo a, b cuando lo es en cada uno de sus puntos. ¿Listo? Obviamente por lo que dijimos en el ejemplo anterior. Y es continua en un intervalo a, b cuando lo es en cada uno de sus puntos de a, b. Aquí creo que repetí. Y además por la derecha en a y por la izquierda en b. ¿Cómo así? Entonces miremos este ejemplo para aclarar. Tenemos una función que es menos 3
perdón, 3x menos k si x es menor que 3. O sea, yo le doy valores menores que 3, 2, 1, 0, menos 1, y se va a comportar de esta manera. Pero si es mayor o igual que 3, se va a comportar como x cuadrado más k. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar o vamos a encontrar los valores de k para los cuales esa función es continua en todos los reales. Entonces, dice que x igual a 3. Vamos a mirar x igual a 3, ¿qué pasa? Entonces, porque ¿qué pasa en x igual a 3? Cuando es menor que 3, se comporta de esta manera. Pero cuando es igual a 3 o mayor, se comporta de esta manera. ¿Será que hay algún cambio ahí brusco o no será continua? Entonces, vamos a mirar esa continuidad. Entonces, ¿cómo se analiza esa continuidad? Primero, vamos a calcular el límite de esta función, en x igual a 3. En x igual a 3. Entonces, em, ¿cómo se calcula cómo se analiza la continuidad ahí? Pues tiendo a tender a 3 esa función. Entonces, como es, como es hacer tender a x a 3, hay que analizar el límite por derecha y por izquierda. ¿Listo? Entonces, cuando uno analiza el límite por izquierda del 3, entonces utiliza esta función, 3x menos k. ¿Listo? Lo vamos a analizar aquí por izquierda. ¿Cuánto me dará este límite? Pues yo reemplazo en donde está la x por el 3. Y 3 por 3 me da 9. 9 menos k, me quedó el límite. ¿Listo? Pero ¿qué pasará cuando lo analizo por derecha? Por derecha pues ya tengo que, o sea, desde el 3 en adelante, ya tengo que usar esta otra definición, x al cuadrado más k. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 más k. Y x a la 2, pues más k, ¿cómo encuentro ese límite? Pues reemplazo directamente el 3 y me queda 3 a la 2 más k. 3 a la 2 es 9 más k. Entonces, si ustedes se fijan acá, este límite me dio igual. Mire, mentira, es diferente. Porque acá en uno me dio 9 menos k y aquí me dio 9 más k. ¿Listo? Entonces, para que este límite exista, para que el límite exista, más bien, sí, para que el límite exista, ambos límites deben ser iguales. Estos dos límites deben ser iguales. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para mirar qué valores de k hacen que, digamos, estos dos límites sean iguales? Porque si uno pone acá, por ejemplo, si pone si a la k le da el valor de 1, 9 menos 1 me da 8 y 9 más 1 me da 10. 8 y 10 son límites diferentes, ¿cierto? Si le pongo el 2, 9 menos 2 me da 7, 9 más 2 me da 11. Me sigue dando diferente. ¿Para cuáles valores de k esos límites existen? Pues es fácil encontrarlo. Yo igualo estas dos expresiones. 9 menos k debe ser igual a 9 más k. Y para sustituir, digamos, estos valores, entonces el 9 que está, voy a dejar la k, a ver, esta k que está negativa la paso positiva y este 9 lo paso allá a restar. Entonces me queda 9 menos 9 es igual a 2k, ¿cierto? Porque esta que está negativa la pasé positiva y una k positiva con otra k positiva me da 2k positiva. Y este 9 que estaba positivo lo pasé negativo. ¿Listo? Entonces me queda 9 menos 9 me da 0. 0 igual a 2k. Pero ahora debo dejar la k solita. Entonces este 0, este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Y 0 dividido entre 2 da 0. Por eso me queda que k es igual a 0. ¿Listo? Para aclarar ahí un poquito eso. O sea que para que ese límite sea igual, el único valor para el cual se cumple es para k igual a 0. Claro, mire, si yo reemplazo aquí 9 menos 0 me da 9 y 9 más 0 me da 9. O sea que para el único valor que se cumple es para cuando k vale 9. Es decir que si yo, k vale 0. Es decir que, ¿cómo me quedaría esta nueva función para que sea continua en todo R? Dice que f de x debe ser igual a 3x y debe ser igual a x al cuadrado, ya sin la k, sin nada. ¿Listo? Y esta parte va igual. Entonces, de aquí ya podemos deducir de todo esto, podemos deducir
podemos deducir que ¿cuál será la definición para analizar la continuidad en todo el intervalo? Se calculan los límites laterales y deben ser iguales. Si no, no es continua todo, en todo el intervalo. ¿Listo? Entonces, em, ¿qué deben hacer acá? Sencillamente, yo no les digamos ejercicios de esto todavía, eso lo veo de pronto en la guía siguiente. Indica si las siguientes son funciones, si las siguientes funciones son continuas o no en el punto que indica. A y B, solo dos ejercicios para que ustedes analicen. Es decir, van a tomar este ejercicio y van a analizar si es continuo en el punto 2. Entonces, ¿qué deben hacer? Esto primero, esto de acá. Verificar estas tres condiciones. Van a verificar estas tres condiciones en este ejercicio de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera condición? Que el límite exista. ¿Cuál límite? Cuando x tiende a 2. Porque me están diciendo x igual a 2. Entonces, la primera condición es, ustedes van a empezar primero, el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Quién es f de x? Ustedes lo escriben allá. Es todo esto. En lugar de x van a escribir pues esto, ¿no? A lo que quiero la función. Y calculan este límite. ¿Cómo se calcula ese límite? Pues hay que mirar. Si este límite al reemplazarlo directo me da un valor, pues listo, no hay ningún problema. Pero si no, hay que factorizar. ¿Listo? Factorizar aquí abajo para cancelar lo que no se me está dando. Venga, les digo así de primera. Eso sí, ese límite existe así nomás. No, sí existe, sí existe. Sí, no hay ningún problema ahí. Ah, pero espere. No, no existe así. Tienen que factorizar, ¿listo? ¿Cómo? Les voy a dejar aquí la factorización de... ¿Qué hay que factorizar? Arriba no hay que factorizar nada. O sí, espera a ver. Aquí hay que factorizar. Entonces, factorizar x a la 2 menos 3x más 2. ¿Cómo se factoriza esto? Pues recuerden que es x menos y x menos por más da menos. Dos números, multiplicarlos me den 2 positivo y al sumarlos me den menos 3. Entonces aquí es 2 y 1, ¿no? 2 por 1 da 2, positivo menos por menos da más, y menos 1 da menos 3. Entonces, eh, reemplazamos por, mm, ¿reemplazamos por qué? Por esto del denominador, por esta expresión de acá. Em, y arriba, esto, ¿cómo lo factorizamos? Ah, pero bueno, igual esa factorización ahí no me sirve de mucho. Si yo reemplazo aquí 2 por 2 me va a dar 0. Ah, bueno, listo. Ya les ayudé, fue con una parte del ejercicio entonces. Usted lo puede factorizar y en lugar de escribir x a la 2 menos x más 2, va a escribir esto. Y usted va a reemplazar el 2 por la x por el 2. Y usted se fija acá, mire, 2 menos 2 da 0 y 0 multiplicado por esto pues me da 0. Es decir, este límite aquí no va a existir. ¿Listo? No va a existir. Y ustedes pueden verificar con f de 0, que es la segunda condición. La segunda condición, f de 0, lo evalúan y les va a dar lo mismo, una inconsistencia aquí abajo. Entonces no cumplen ni la primera ni la segunda, por lo tanto ese límite no existe. Entonces ahí no me fijé y les ayuda a solucionar eso. Hay que mirar si este existe, que es hacer las mismas tres condiciones y verificar que sí se cumpla, ¿listo? Entonces en ese sí no les ayudo porque si no les hago todo ahí. Listo. Esta es la semana 2. La semana 2 que vamos a ver. Continuidad de funciones elementales. ¿Cuáles son las funciones elementales? La función logaritmo, la función exponencial. Son como las funciones así más reconocidas. La función logaritmo natural, por ejemplo, f de x va a ser igual al logaritmo natural de x más 2. ¿Cuál es la gráfica? Esta de acá. ¿Listo? Esta gráfica de acá. Entonces, ¿en qué intervalos es continua esta función? Uno mira.
Uno dice, bueno, em, debemos recordar más bien que el logaritmo natural únicamente funciona para valores positivos, ¿listo? Únicamente, o sea, lo que esté dentro del logaritmo debe ser positivo, si no el logaritmo no está definido. Entonces, mm, porque si no, no está definido. Es decir, si aquí yo tengo logaritmo natural, ahí se fue una H. Si yo tengo logaritmo natural de -4, eso no está definido dentro del logaritmo. No está definido. Ah, logaritmo, no. Logaritmo natural de -4, eso no está definido. No estaría definido. ¿Listo? Debe ser positivo. Por eso es que uno dice, bueno, aquí me dice que la función es logaritmo natural de x más 2. Entonces aquí dice que para analizar la continuidad hay que mirar que x más 2 sea positivo, sea mayor que cero. Para uno en matemáticas, eso se los dije yo tal vez en el pasado, para expresar en matemáticas que una cantidad o una expresión es positiva es porque es mayor que cero, ¿no? Todo número, toda expresión mayor que cero es positiva. Entonces por eso uno plantea esta desigualdad, que sea mayor que cero. Y este 2 que está positivo, lo pasa a negativo. Por eso dice que aquí queda x debe ser mayor que -2. Entonces, como x debe ser mayor que -2, la continuidad de f va a ser en el intervalo desde -2, ahí está para que lo escribo, desde -2, ¿sí? En adelante. ¿Y en adelante qué es? Hasta el infinito, hasta el infinito positivo. Así se analizaría el intervalo para el cual la función logaritmo natural de x más 2 es continua. Y si ustedes se fijan, sí, mire, de aquí para atrás, nada, mire, aquí está el -2, aquí está el menos. Del -2, mire, ahí alcanza a estar definida, pero de ahí para atrás, nada. Mientras que de ahí en adelante, mire, logaritmo natural 6 para hasta el infinito. O sea, ahí es continua en todo su dominio. ¿Qué otras funciones elementales hay? Pues hay funciones polinómicas, o por ejemplo la anterior, la que estábamos viendo acá arriba. Eh, el primer ejemplo. Esta es una función polinómica. Entonces uno puede decir que esa función polinómica, que nos dicen acá abajo, que es continua en todo su dominio. Las polinómicas son continuas siempre, en todo su dominio, todas las polinómicas, ¿no? ¿Cómo así polinómica? Pues esta es la definición de función polinómica. Un ejemplo como el que está arriba. O sea, que no tiene, de pronto, que no tiene denominador, o que no tiene raíz cuadrada, o que no tiene logaritmos, o que no tiene exponenciales. Que tiene exponentes, sí, pero nada más, mire. Esta es la definición de una función polinómica y es continua en todos los números reales. ¿Listo? En todos los puntos de los números reales. Las funciones racionales, las racionales son las que tienen denominador. Entonces, tienen un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, como el ejemplo de acá atrás. Mire, esta es racional, ¿listo? Y esta también, y también irracional porque tiene una raíz. Por ejemplo, acá, ¿cómo hacemos para saber que esta función es de este tipo? Em, o en qué intervalos son continuas. Em, Vea, aquí dice, P y Q son polinomios y es continuo en todos los reales, excepto en los que aquellos que anulan al denominador. Es decir, miren acá este ejemplo. ¿Cuál punto acá me anula el denominador? O sea, que me dé aquí cero. Pues el 2. Aquí ya verificamos que el 2 me da cero, o sea que es continua. Aquí nosotros podríamos decir que esta gráfica, esta función, es continua en todos los reales, excepto en el punto 2, en el punto x igual a 2. Y ya lo verificamos, ¿no? Puede que exista otro punto, pues eso habría que mirarlo. ¿Listo? ¿Y cómo lo miramos? Pues uno iguala esto a cero. Ah, bueno, y lo hicimos. ¿En qué otro? ¿Quién me dice? Ya identificamos acá con la factorización que en el punto x igual a 2, si yo al reemplazarlo acá, 2 menos 2 me da cero, se me anula esto, me da cero acá, entonces no es continua en ese punto. ¿Quién me dice en qué otro punto no es continua esa función? ¿Ninguno? ¿Si estarán ahí o se fueron?
Ah, no sé, ahí hay varios, mire. 9. Está Camilo, César, Laura. Ah, Laura se desconectó cuando uno va a preguntar. Eh, Vanessa Hernández, Valentina, Jenny, Vanessa Arias. ¿Alguno? Dígame, ¿en qué punto, en qué otro punto mm, no es continua esta función? Ya dijimos que en x igual a 2 no es continua. ¿Quién me dice en x igual a que tampoco es continua? Según lo que dijimos abajo de las funciones polinómicas racionales. ¿Alguno, muchachos? Hagámosle que nos quedan 19 minutos. Chicos, ¿se durmieron? En el chat, entonces, escriban un número en el chat, si les da pena. Mm, yo creo que yo estoy hablando solo con la presentación. Ah, ya. En el punto 4 dicen por ahí, venga, miramos a ver, en el punto 4. ¿Será que si yo reemplazo aquí por 4, 4 menos 2 me da 2 y 4 menos 1 me da 3? No, tiene que dar para que no sea continua. O sea que en el punto 4 sí es continua. Entonces, ¿cuál será el otro punto para el cual no es continua? Profe, ¿cómo es? ¿Para cuánto tiene que dar para que no se continúe? Pues aquí ya dijimos, mira, si reemplazamos el 2, 2 menos 2 me da 0 y 0 multiplicado por esto me da 0. Y aquí entonces esto me daría 0 el denominador. Y cualquier expresión dividida entre 0 no se puede. Entonces, por lo tanto, en el punto x igual a 2 no es continua porque me anula el denominador. ¿Cuál es el otro punto? ¿Cuál otro punto me anula o hace que esto me dé 0 acá? Que es esta misma expresión de acá. Profe, en el chat, Laura dice que 3. 3. Miremos. Entonces, si yo reemplazo aquí por 3, 3 menos 2 me da 1 y 3 menos 1 me da 2. No, y 2 por 1 da 2. No, tiene que dar 0. O sea, porque es que mírense el del 2. 2 menos 2 me da 0. 2 menos 1 me da 1 y 0 por 1 me da 0. Entonces, en x igual a 2 no se cumple. O sea, me anula el denominador. Entonces, en el punto x igual a 2 no es continua. ¿Listo? Yo le estoy preguntando por el otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Que hace que eso me dé cero, que toda la expresión me dé cero. Miremos el chat. Menos 2. A ver, miramos. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Menos 2 da menos 4. Y esto hay que multiplicarlo por menos 2 menos 1, menos 2, menos 1. Menos 2 menos 1 da menos 3. Y esto hay que multiplicarlo. ¿Y cuánto es menos 4 por menos 3? Da 12. No, tiene que dar 0. O sea que el menos 2 tampoco es. ¿Cuál será? Está muy fácil. Demasiado fácil. El 0. 0 menos 2 da menos 2. 0 menos 1 da menos 1. Menos 2 por menos 1 da 2. Y tiene que dar 0. O sea que el 0. No, en el 0 sí es continua. O sea que ese tampoco es. ¿Cuál es el otro punto que hace que todo esto me dé 0? Está súper fácil, muchachos. ¿Cuál será? Esto, sí, señora, muy bien. El 1. Claro, mire, el 1. Fácil, mire. Si yo pongo aquí 1 menos 1 me da 0. Hagámoslo en orden. 1 menos 2 da menos 1. Y aquí 1 menos 1 me da 0. Y menos 1 por 0 da 0. O sea que tampoco, esta tampoco es continua. Si yo les dijera, les cambiara el ejercicio, díganme si esto es continuo en x igual a 1. Ustedes responden no, no porque no existe el límite y f de 1 tampoco existe. ¿Listo? Entonces el otro era el 1. Listo, el otro era el 1. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí abajo. Apaguen el micrófono, por favor. Yo no sé si yo desde acá los pueda. Eso, gracias, César. Entonces,
Bueno, ya nos quedan 15 minutos porque tengo clase con noveno. Eso es lo que quiere decir aquí abajo, que debe ser, digamos, excepto para los que q de x, o sea, la expresión que está en el denominador, se anule. O sea, para los que me dé cero en el denominador, no, para eso no estaría definido o no sería continua en este punto, ¿listo? Las irracionales, es continua para todo punto R si n es impar, o sea, si yo tengo aquí, por ejemplo, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, entonces ahí es continua en todos los reales, en todos, absolutamente todos. Pero si la n es par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, hay que mirar únicamente aquellos para los cuales el polinomio es positivo. Recuerden que una raíz negativa dentro de los reales no es posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí dentro del polinomio yo reemplazo dentro del polinomio y me quedó raíz cuadrada de menos 4, entonces no es continua en ese punto, en el punto que me hayan dado. ¿Listo? Tiene que ser positivo. Si al final me quedó raíz cuadrada de 7, ahí sí es continua, porque raíz cuadrada de 7 sí es posible, ¿no? Pero es diferente si fuera menos 7, ahí no se podría. En las exponenciales, dice que es la función exponencial a la x. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 2 a la x, 2 a la x, con a mayor que cero, ¿no? La a tiene que ser mayor que cero y a diferente de uno. Entonces es continua en todos los reales también, con estas dos condiciones, que a sea positiva, o sea, yo no puedo decir menos 2 a la x, ahí sí ya sería diferente, tocaría analizar, ¿listo? Eh, y que a sea diferente de uno, que la a sea diferente de uno, entonces ahí ya es continua en todos los reales. La logarítmica tiene que cumplir dos condiciones, que a sea mayor que cero, la base, y que sea diferente de uno, ¿listo? Y es continua en los números reales estrictamente positivos. Los logaritmos son, lo que les había dicho anteriormente, tienen que ser únicamente para valores positivos, ¿listo? Únicamente para valores positivos. Las funciones trigonométricas, seno de x y coseno de x, lo que les expliqué al inicio, les dije que si las recordaban, estas son positivas, digo, son continuas en todos los reales, porque la función seno hace algo como así, pero bien hecho, ¿no? Y la del coseno es similar, solamente que arranca desde arriba y hace algo similar. Entonces esa es continua en todos los reales, esas dos. Mientras que la tangente no, ¿no? Ah, mira, aquí les estaba diciendo, aquí lo están diciendo. La tangente es continua en todos los reales, excepto en los intervalos 2k más 1 multiplicado por pi medios. ¿Listo? ¿Cómo así 2k más 1? Por ejemplo, si yo reemplazo acá por 1, 2 por 1 da 2, más 2 más 1, 2, o sea, en pi. En el número pi no está definida la tangente. ¿Listo? Hay que reemplazar por varios numeritos a ver en cuáles no están definidas, que pertenezcan a los enteros, únicamente enteros. ¿Listo? Ahí no está definida porque recuerden que la tangente hace algo, espera, la tangente hace algo como así, algo así, algo así es la tangente. Entonces hay unos intervalos acá que son las asíntotas, ahí no está definida. Por ejemplo en pi, si ustedes miran en pi, no está definida. Y por acá habrá otro valor, creo que es pi, miremoslo, 2 por 4, 5 pi, 5 pi medios, 2, por 2 4 más 1, 5, en 5 pi medios, tampoco, 5 pi medios, tampoco está definida la tangente, ¿listo? Porque ahí es donde tiene las asíntotas. Listo, ¿qué tienen que hacer? Ah, bueno, acá hay un ejemplo. Primero acá hay un ejemplo y luego pasamos al problema. El ejemplo dice, la función se define si x es menor o igual que 0, se comporta como 3x más 1. Pero si es mayor que 0, se comporta como e a la 2x más 1. Entonces, en el intervalo desde menos infinito, mire, desde menos infinito, si es menor que 0, quiere decir que es desde menos infinito hasta 0, ¿no? Como es un polinomio, mire, como es un polinomio, es de forma polinómica, es continua en ese intervalo. En todo este intervalo es continua. ¿Listo? Pero si la x es mayor que cero, analicemos qué pasa. Se comporta de esta manera. Y dijimos que las exponenciales tenían que cumplir unas condiciones. ¿Listo? O sea, desde cero hasta infinito, ¿cómo sería? ¿Es continua? Ah, bueno, pues es continua por ser exponencial. Como es una función exponencial, mira, aquí está la definición de exponencial, es continua en todo el punto de R, con a mayor que cero y a diferente de uno. Y aquí la es el número e.
El número es mayor que uno, es diferente de uno y es mayor que cero, entonces se cumple. Em, en x igual a cero se tiene que, bueno, uno calcularía los dos límites, ¿no? Mm, ¿Qué pasará en cero? Porque uno debe analizar. Aquí decimos que cuando x es menor o igual que cero y aquí cuando x es mayor que cero. O sea, toca analizar qué pasa en este punto. ¿Será continua en ese punto? ¿Cómo se calcula? Con los límites, haciendo tender el límite, la función a cero. Entonces, cuando x tiende a cero por izquierda, pues utiliza uno esta función. Reemplazamos 3 por cero, 0 más uno, 1. Este límite me da 1. Ahora por derecha, toca utilizar esta función. Entonces, bueno, aquí como que era por derecha, al contrario. Bueno, no importa, el caso es que hay que analizar cada uno de los límites. ¿Qué pasa? Cuando x tiende a cero y utilizamos esta función, pues 2 por cero me da cero, 2 a la cero, 2 por cero me da cero, e a la cero me da uno, todo número elevado a la cero da uno y uno más uno da 2. Entonces, si uno se fija, mire, un límite dio uno y otro límite dio 2. Quiere decir que los límites laterales no existen, es decir, que hay una discontinuidad, ¿listo? Entonces, así se verifica de pronto ese tipo de ejercicios. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Vamos a aplicar un problema, solucionar únicamente un problema que tiene dos numerales, A y B. Un equipo de investigación estimó que el número de bacterias en miles de un cultivo en función del tiempo X viene dado por la función. Entonces, 2 novenos X a la 2 más 1 si X está entre 0 y 3. Es decir, el intervalo cerrado, aquí sí se incluye el 0, coma, y también se incluye el 3. ¿Listo? Vamos a analizar en este intervalo. Y acá dice que 4x sobre x más 1 si x es mayor que 3, es decir, el intervalo abierto 3, infinito. ¿Listo? Y hay que mirar el otro intervalo, ¿no? ¿Cómo pasaría, cómo sería el intervalo? Menos infinito, coma, 0. Sería el otro intervalo. Para mirar qué pasa. Listo. Entonces les preguntan, comprueba que la función es continua en todo su dominio. Entonces hay que mirar. Aquí como es polinómica, entonces obviamente esta es continua en este intervalo, ¿cierto? Y acá, digamos, de esta manera también será continua, porque como x debe ser mayor que 3, o sea, a partir de 4, 5, 6, el único valor que me anula acá sería el menos 1, ¿cierto? Entonces es continua también en todo su dominio. Pero habría que mirar en qué intervalo no, sí, en qué punto no. Entonces uno ya tendría a mirar. Si yo reemplazo acá por el menos uno, lo reemplacen, aquí me va a quedar menos uno más uno me da cero. Entonces ese punto no sería continua. Y deben hacer una representación de la función, es decir, deben hacer la gráfica de la función. Entonces, ¿cómo la van a hacer? Van a tomar valores incluyendo el cero y el 3 y van a reemplazarlos en esta función, en esta de acá. Únicamente valores entre cero y 3, incluyendo el cero y el 3, y se reemplazan en esta. Y luego unen esos puntos a ver qué pasa. ¿Cuáles valores están entre cero y 3? 0, 1, 2 y 3. Pueden tomar esos y mirar cómo se comporta. Eso les debe dar una parábola, ¿listo? Les debe dar una parábola. Y luego, en el punto, hay que mirar en el punto 3. Bueno, hay que mirar los límites. Calculan los límites para mirar cómo es ese punto ahí. Si da igual, entonces es continua en ese punto, en el punto 3. Si no, no. Y luego tomamos valores mayores que 3. Entonces 4, 5, 6 y 7 puede ser. Los reemplazan acá y luego unen esos puntos para mirar cómo se comporta esta función. Esta función debe comportarse de esta manera más o menos. O sea, debe darles una gráfica más o menos así. Una vaina así les debe dar. ¿Listo? Entonces, esto es lo único que tienen que hacer. Graficar esto y comprobar que la función es continua en todo su dominio. Ya sabemos que aquí sí es continua, aquí sí es continua, pero hay un intervalo en el que no, desde menos cero, desde menos infinito hasta cero hay que, no, hasta cero hay que analizar, ¿no? Pero nos dimos cuenta que acá en menos uno, o sea, desde menos infinito hasta menos uno puede que sí sea continua, porque no estamos incluyendo el uno y de pronto sea únicamente discontinua en el punto x igual a menos uno. De pronto únicamente en ese punto.
punto, es discontinua, ¿no? Habría que mirar. Ahí sí hay una discontinuidad. Y hay que mirar también el límite en x igual a, en x igual a 3. También hay que mirar. O sea, así como se dice en este ejercicio de acá, mire, aquí es hacer esto mismo, prácticamente es hacer esto mismo, analizar eso mismo. ¿Listo? Este es el ejemplo con el cual se van a guiar. Deben mirar, aquí como estaba 0 y 0 y acá está es 3 y 3, entonces hay que mirar el límite cuando x tiende a 3 de la función. ¿De cuál? De esta primera parte, de esta de acá. Y el límite cuando x tiende a 3 de esta parte de acá. A ver qué pasa. Si estos dos límites dan iguales, entonces eh, en ese punto sí es continua. Y si dan diferentes es porque es discontinua. Eso es lo que tienen que hacer en este ejemplo de acá. ¿Listo? No más. Y los voy a dejar hasta ahí. De pronto la otra semana nos reunimos para mirar la derivada ya de un punto, que es lo que nos quedaría pendiente. Igual todavía tenemos tiempo, nos podemos volver a reunir. Lo que pasa es que ya tengo clase con noveno y necesito guardar esta clase y la voy a enviar al grupo de todas maneras para que los que no pudieron entrar la puedan mm, observar. ¿Listo, muchachos? En el grupo pueden preguntar cualquier inquietud. Mm, Igual está sencillo, no está complicado y les dejé poquito. Ya he ido disminuyendo un poco los puntos y así seguiré hasta fin de año. Si seguimos de manera virtual y si no, pues también dejaré poquitos ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar. Bien, no se dejaron fue ver, entonces eh, cualquier inquietud pues ahí quedó pendiente. Me alegró pues saludarlos, escucharlos. Espero que pues les sirva, que es lo, digamos, el propósito de hacer esto. La otra semana, como les digo, volveremos a reunirnos para aclarar de pronto dudas de esto primero y de lo que sigue, que ya la derivada como tal. Entonces, que tengan un buen día. Cualquier inquietud me pueden preguntar en el chat. Entonces se pueden desconectar. Yo voy a guardar ya la grabación hasta acá.